Pues el 2 de octubre cae en un día martes. Es un día difícil para organizar marchas. Sin embargo, lo que vi antier en la Ciudad de México me dejó boquiabierto. Una respuesta multitudinaria, con la presencia de todas las instituciones educativas del país y lugares cercanos a la capital, agregado de organizaciones sociales, pero destacaba mayoritariamente la voz de los jóvenes. La voz de los jóvenes nuevamente se hizo sentir el día martes, el día de antier. Entonces, este es un fuerte llamado de atención, no al gobierno que termina sus funciones en 2 meses, sino al nuevo gobierno. Fue tal el vigor, tales las proclamas, tal ira contenida por parte de los jóvenes, que ojalá el futuro secretario de Educación tenga a la mano esa información, y qué mejor que hubiera ido a escuchar esto que parece una olla de presión. Jóvenes muy organizados, jóvenes muy combativos, jóvenes muy decididos y muy demandantes. Yo la impresión que me traigo del día de antier es una enorme satisfacción de que tenemos una juventud maravillosa. Que ha sabido enlazar este puente generacional. En el 68 es también yo apoyaría tu idea esta que mencionas, la figura que utilizas de una olla de presión. Fue una olla de presión que reventó en el 68. Sí, aunque las causas de hace 50 años, algunas siguen vigentes, teníamos un país en crecimiento económico. Estábamos hablando de un crecimiento arriba del 6%. Tenemos 25, 30 años que no tenemos un crecimiento mayor al 2%. 2 puntos y cachito, mucho. Teníamos la clase media acceso a las instituciones de educación pública, gratuitas prácticamente. Teníamos algunos satisfactores, pero lo que no teníamos era democracia en todos lados. No había democracia alguna en la sociedad en donde yo pasé mi juventud. Y eso nos ha asfixiado. Eso, puesto en una balanza lo que teníamos y puesta en la otra lo que carecíamos, siento que pesó más ese oxígeno que hace falta a los jóvenes. Esto es su libertad. Su libertad y la democracia. Y la democracia. Sí, efectivamente ha sido calificado Gustavo Díaz Ordaz y el ejecutor de esta masacre, Luis Echeverría Álvarez, quien justamente por esta condición toma la estafeta en la presidencia de la República. De ahí que pues se tengan muchas aristas, muchos ángulos sobre esta situación. Yo quise de manera muy especial, asuntos de agenda, no lo permitimos, queríamos platicar antes y después del 2 de octubre, pero bueno, finalmente con el señor Mario Quirós quedamos, es que me voy a la marcha, perfecto, entonces en cuanto se pueda, estamos hablando de este parteaguas en la historia nacional y con unas enormes repercusiones, sí, incluso a nivel internacional. Sí. Y ahora, como tú lo dices, Mario, yo creo que este es un mensaje importantísimo, es un relevo generacional ante muchos jóvenes, porque en alguna ocasión llegué a escuchar, pues es que los chavos de hoy, si se hablan, si se expresan, pues ni idea tienen, no saben lo que es el 2 de octubre. No se sabe. Efectivamente, con lo que tú acabas de decir, no, yo tengo también esa percepción, o sea, independientemente de las raíces ideológicas, porque sí las tuvo, de las implicaciones políticas, del efecto social que causó en su momento, es una constante.
hay una constante y creo que pues con tu experiencia, con tu visión a lo largo de estos 50 años a los que le has dado seguimiento, porque quienes tengan memoria recordarán que no es la primera ocasión que está el ingeniero Mario Quirós en estos micrófonos y en los medios que tenemos la posibilidad de manejar, hemos también hablado del mismo tema. Entonces, como todo profesional, Mario trae por aquí varios escritos, y es tuyo, yo insisto, el micrófono, Mario, es un queretano que vivió esa jornada, afortunadamente no bajo los tiros en Tlatelolco, pero la viviste, estabas dentro de la comunidad estudiantil. Sí. Entonces yo quisiera que nos hicieras una relatoría de esa fecha, de las condiciones, evidentemente la situación, la percepción que tú tienes de este movimiento, y nos vamos históricamente desarrollándolo hasta este momento. Por favor, María. En principio, yo he notado en esta ocasión que hubo mucha atención al movimiento desde hace 3 meses. Yo noté que los medios empezaron a hablar con amplitud sobre este movimiento, cosa que no había visto yo en los años anteriores. Conforme se acercaba la fecha del 2 de octubre y no se olvidó, unos 2 días antes salía a la luz pública nuevamente el asunto del 2 de octubre. Y aparecían por ahí algunas pintas, etcétera, porque también no le merecían mucha atención a los medios. Pero en esta ocasión, la televisora de la UNAM, los medios impresos, algunos medios digitales empezaron a dar una cobertura al 50 aniversario, por ser fecha mágica, abundante. Y yo me di cuenta de esto porque a partir de fines de julio, que hace 50 años, 26 de julio, fue el inicio de este movimiento, y viene a terminar prácticamente hasta diciembre del año 68, con algunas colitas que llegaron hasta el mes de enero de 1969. En estos 3 meses, yo mismo me hice varias preguntas. ¿En dónde estaba yo hace 50 años? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo participé en el movimiento? Y entre los libros que tú mencionas está el de Crónica de Daniel Cassés, 1968, en donde ordenadamente lleva un registro de todo lo acontecido, importante, que mereciera ese registro. Si permites presentarlo aquí a la cámara, este es el libro. Sí, adelante. Y entonces este fue una guía. Sucede mi primer momento en contacto con el movimiento cuando, después de que se da la sacapela allí en la Ciudadela, llegan los granaderos, agreden a los muchachos de la vocacional, la 5, y Ocho Terena, que estaba afiliada a la UNAM. Cosa de jóvenes. Sí, se ve como una simple reyerta juvenil, reyerta estudiantil originalmente. El asunto es que no hubiera pasado a mayores, excepto que el próximo mes o dentro de 2 meses se dan otra y se continúa. Pero en esta ocasión interviene la fuerza pública y arremete contra los dos, de tal manera que esto se hace un escándalo. Hay quien sospecha que esto fue provocado, la presencia de las autoridades para resolver un conflicto menor entre muchachos, que no era la primera vez ni sería la última. A partir de fines de julio, esta situación empieza a generar una enorme inconformidad en los planteles educativos. Y llega a principios de agosto, primera y segunda semana, en donde lo que ya estaba establecido como control político estudiantil, la famosa FENET, Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, quiere entrar a abanderar esto que estaba creciendo.
Y los primeros a los que hicimos a un lado fueron precisamente los de la FENEC, para afuera. ¿Por qué? Porque eran elementos de control estudiantil. Pero viene un proceso de sustitución. Y este proceso de sustitución es elegir democráticamente, que era lo que andábamos buscando, democráticamente a nuestros representantes ante un órgano superior, ¿verdad? En donde poco a poco las escuelas iban generando por sí mismas, en base a sus estudiantes, los liderazgos más destacados por la escuela. Y fue mi primer contacto, porque en los jardines de allá de la Unidad Profesional de Zacatenco se desarrolló el meeting del ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ya habíamos cursado el primer semestre, empezábamos el segundo semestre, y un joven alto se sube a un mesabancos, a una silla, a un escritorio, yo no sé ni qué estaban haciendo, pero destaca todavía más su estatura. Y este joven hace uso de la palabra, y cuando llega el momento de la votación, lo hacemos representante de la escuela. Fue mi primer contacto. Lo tuve a mi izquierda, voté por él, y su nombre es Félix Hernández Gamún. No lo he podido saludar después de 50 años. En la marcha estuve como a 6 metros de él. Quería estrecharle la mano y quería pedirle perdón, porque con mi voto de estudiante pues lo mandamos al bote, porque él fue elegido como representante del ESIME, participó el día 2 de octubre, fue detenido, fue encarcelado, acusado de 10 delitos. Porque él fue a Lecumberri y no fue al campo militar número 1, afortunadamente. El asunto es que me lo sentencian 12, 14 años de cárcel, para empezar. Y Félix iba en el tercer año de la carrera. Nosotros habíamos iniciado el proceso de semestres. Félix Hernández Gamundi, yo quería saludarlo el día martes y decirle: tú no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres, te felicito, porque ahora él es el coordinador del comité del 68 pro libertades democráticas. Él lo encabeza, y entrando al Zócalo lo único que hice fue gritar: Félix, felicidades. Pero ni yo sabía la magnitud de la marcha, porque las condiciones hicieron que me fuera ubicando hasta el frente de la marcha, donde iba el comité del 68. El que no traía bordón traía silla de ruedas. Ese era mi espacio. Sí, 50 años después, en una época en la que estás ya en profesional, la edad más o menos 70 y tantos años. Pues rondando los 70, rondando los 70. Sí. Y entonces, un par de señoritas que estaban tomando fotografías se metieron por entre las líneas de los adultos mayores, y una de ellas dijo: oye, aquí hay puro viejito, no se nos vaya a caer uno. Hay puro viejito. Yo me solté riéndolo. Pero estuve junto con ellos. Así es que fuimos de los primeros en llegar. No me di cuenta del tamaño de la marcha hasta posteriormente. Fue increíble. Así es, efectivamente. La toma panorámica que hace el periódico La Jornada demuestra un Zócalo totalmente lleno. Y lleno voluntariamente. ¿Sí? Sí. La gente fue por sus propios medios, sí, y por su propia convicción. Sí. Y ahí está, insistiría yo en esta frase que me impactó, es un mensaje de la juventud, sí, no tanto para el gobierno que ya termina, que ya sabemos en qué condiciones, sino para el gobierno que inicia. Sí. Es una lectura que debe tener muy presente. Y si el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, tuvo el buen tino de seleccionar a un elemento destacado, el buen tino se va a demostrar con la respuesta que este gobierno del futuro le dé a esa juventud que vive. Tanto lo mencionabas tú, ingeniero Mario Quirós, con la Secretaría de Educación Pública, que tiene un enorme paquete, como con la Secretaría de Gobernación, que pues, evidentemente tiene el control político del país. Sí, aunque como nosotros, el estudiante no forma parte
del sistema de producción. Él está preparándose para formar parte. De tal manera que muchísimos estudiantes a esa edad todavía dependemos de los padres de familia. Y pueden las instituciones educativas irse a la huelga y no necesariamente afectan el sector productivo, que es donde le duele a cualquier gobernante que se altere el proceso de la producción. En el caso de los estudiantes simplemente no vamos a clases, pero no estamos produciendo una mercancía. Estamos preparándonos para hacer mejor nuestro trabajo unos años después de 5 años de preparación. De tal manera, Juan Alberto, que estos jóvenes siguen viviendo la misma situación que nosotros. Por eso es el grado de libertad con la cual se mueven, con la cual nos movimos. Si tuviera yo que trabajar para mantener una familia, yo no me puedo dar el lujo de ir a marchas y plantones siendo estudiante. Pero como estudiante, como tal, dispongo de todo el tiempo del mundo, la voluntad de todo el mundo, así, expresada en mi propia voluntad, y asisto porque asisto. Y disfruto esa convivencia. En este caso, extraordinaria. Ya a 50 años, pero en aquel momento ya creado, es decir, cuando esta inocente, entre comillas, reyerta estudiantil toma las dimensiones a las que llega, vamos, ya previo al 2 de octubre, yo era preparatoriano también, porque yo estaba en Querétaro, había esa situación y había esa polémica en torno a la legitimidad del movimiento, las acciones del Comité Nacional de Huelga que se crea, la participación de revueltas, de pardiñas, de decir, estos hombres que después habría que seguir la trayectoria, y ojalá tú nos pudieras hablar un poco de ellos, entran al sistema, algunos de ellos, porque, bueno, las condiciones en las que llega Echeverría a la presidencia de la República, siendo él el operador, el ejecutor, y recordamos después en su informe correspondiente, Gustavo Díaz Ordaz asume la responsabilidad completa. Tú tienes este otro ángulo que siento que es importante ponerle énfasis. Lo dice Andrés Caso Lombardo en una entrevista que le hicieron hace tiempo. Él expresaba que el presidente de la República estaba más preocupado por la sucesión presidencial que por el conflicto con los estudiantes. Agregaba también otro dato importante, que muchos secretarios de Estado querían intervenir, ofrecerse y pararle este problema al presidente. Pero imagínate cualquier secretario que tú como presidente lo designas para dialogar con los muchachos. A los muchachos los convences y se regresan a clases. Ahí tienes un candidato virtual a la presidencia de la República. Claro, era la coyuntura, la oportunidad. Por eso es que no selecciona entre sus colaboradores cercanos a ningún secretario. Y por eso selecciona a Andrés Caso Lombardo y selecciona a Jorge de la Vega Domínguez. Uno de ellos representando toda la estructura del PRI como director del IEPES. En el tiempo del PRI monolítico, del PRI todopoderoso. En el tiempo, dicen los intelectuales, yo soy ingeniero. No, pero también eres intelectual y escribes muy bien. Y dicen los intelectuales del partido hegemónico. Y qué coincidencia, que ahora, en donde no entra el Partido Revolucionario Institucional a los primeros niveles del ejercicio del poder público, entra esta camada identificada con una corriente de izquierda. Este dato es muy importante. Encabezada por Andrés Manuel López Obrador. El PRI está en la parte más reducida en la Cámara de Diputados. Tengo una amiga que trabajaba todavía hace poquito en la Cámara de Diputados. El PRI ocupaba los mejores espacios. Mandaba y mandaba. Fila en el Congreso. Pero ahora el PRI fue a ocupar los lugares de por allá por el PT y quién sabe dónde.
Sí, ya que como cuestión de anecdotario político, la estratégica que la M. Sí, pero lo que yo destaco es esto, Ujú. que en el marco El personaje. global Sí. del movimiento del 68, Ujú. por supuesto que se hizo presente la sucesión presidencial de 1970. Efectivamente, efectivamente. Así fue como ocurre, y están ustedes escuchando de voz directa de Mario, el ingeniero Mario Quiroz Gatica, en ese tiempo estudiante de la cine, esta crónica viva de lo que pasó. Continuemos con ella, Mario, por favor. Pues ese momento que identifiqué con Félix Hernández Gamundi, Ujú. pues me hace recordar pues, que estaba yo metido en el... Viene la marcha, voy en el club de las personas de la tercera edad, por no decir 68, y le digo a mi lado, al que iba conmigo, le digo, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo fue posible que yo de joven, con un bote de pintura y una brocha, le haya puesto una pintarrajeada a ese bellísimo edificio que es Correos? Ujú. Es un Monumento es histórico. una preciosidad. Sí, así es. Y nosotros en un mitin relámpago, Ujú. respeto a la Constitución, esa fue mi leyenda que puse yo ahí. La que te correspondía pintar No, a ti. pues, es que como te nacía. Ujú. Nuestros líderes decían, ha habido muertos, compañeros. Yo no les creía. Y tenían razón, sí, ya había muertos. Ya, bien. Entonces, cuando llegamos ahí, pues, respeto a la Constitución. Pero creo que me arrepiento de haber pintado Ese enorme edificio. en ese enorme Precioso. edificio. Espero que Bueno, el delito después haya hubo. prescrito. Bueno, Pero ha habido quema de respeto a la puertas, Constitución. en fin. ¿Qué significa un segundo momento? Ujú. En donde ya estaba yo en las brigadas. Ujú. Y era subirse al autobús del poli, movernos a donde el chofer nos llevara, bajarnos en 3 minutos, hacer nuestra labor en otros 3, ¿verdad? Súbete de nuevo. De tal manera que cuando llamaban, aquí hay una brigada general o teniente o mi cabo, lo que sea, nosotros ya estábamos de regreso. Pero yo creo que el cabo, teniente o general decía, pues es que acá también, ¿verdad? O sea, las brigadas relámpago Sí, había estábamos esparcidos. organización, así es. Y era una espontaneidad de los muchachos que nosotros éramos. Estaban jugándose al todo por el todo, además, porque Sí. ya la presencia del ejército estaba en todas partes. Segundo momento que yo recuerdo, Ujú. la pintarrajeada, que significa que andaba yo metido también en las brigadas. Ujú. Tercer momento, Mario, continuemos esta crónica viva que ya que tenemos por aquí varios WhatsApp, al final los menciono, felicitándote por esta intervención, esta documentada intervención, nos dice la señora Ramírez. Adelante, ingeniero. El siguiente ejemplo, más bien el siguiente recuerdo que tengo, es cuando en Chihuahua, desconozco su nombre, porque en las casas de estudiantes nos ponemos apodos, Ujú. y en Chihuahua me dijo, ¿sabes qué? Balearon la vocacional 7. Ujú. Vamos a ver. Y ahí vamos. O sea, no tenemos conciencia de nada. Llegamos a la vocacional 7, que estaba precisamente ahí en Onoalco, Tlatelolco, y empezamos a ver la bala, cera. ¿Quiénes fueron los autores? Que me disculpen, fue la autoridad. Alguna área de autoridad fue la que mandó balacear la Boca 7. Ujú. Ahí estábamos. Cuando de repente los mismos vecinos nos empezaron a gritar, córranle muchachos, córranle, ahí viene el ejército. Ujú. ¿Qué corremos? No estamos haciendo nada. O sea, la inocencia, Sí. la pureza de decir, si no estoy haciendo nada no tengo por qué correr. Ujú. Pero empiezas a escuchar el ruido de las botas militares, ¿verdad? Y se simbra. ¿Y qué sucede? A correr. De aquí a que yo les digo, no estoy haciendo nada, ¿por qué me van a agredir? ¿Sabes cuándo me van a hacer caso? Pues al primero que tiran es a que se les ponga enfrente. Claro, primátalo, luego averiguas. Córrele. Ujú. Entonces, este tercer momento, el de la Boca 7, significaba, y la cobertiza que nos pusieron los militares, ¿no? Ni siquiera policías. Ujú. Estamos hablando que el ejército, ejército. estaba Ujú. ya metido. Después del bazucazo, Ujú. ¿a quién se le ocurre sacar al ejército para atender un problema de esta naturaleza? El ejército no es policía. Ahora que se ve en nuestro panorama lleno de violencia y el ejército en las calles, dices tú, Por otro fenómeno totalmente distinto. sí, pero el ejército está en las calles. Ujú.
El ejército tiene otras funciones. Aquí lo sacaron muy temprano. Esa vieja consigna, Mari, yo lo recuerdo mucho desde mis primeros años como reportero. Recuerdo haber escuchado a Reyes Heroles decir: la universidad en la calle representa la estopa con la que fácilmente una chispa prende fuego. Y así pasó. Pues tenía muchas. Y así pasó, efectivamente. Sacaron al ejército, y esto me lleva a otro momento. Así vamos al cuarto tiempo, bien, hablando de esa secuencia. El hecho de que traje a Querétaro escondida en una caja de zapatos propaganda del movimiento, con la intención de pegarla aquí en Querétaro. Así es que metí la propaganda en la caja de zapatos, eran hojas tamaño carta. Y más o menos. Hechas a mimeógrafo, yo creo todavía, ¿no? Pues sí, o sea, en los mimeógrafos del poli. Exacto. Entonces, pesé más o menos como que pesaran como zapatos, ¿verdad? Y la puse hasta mero el fondo de un camión, estrella amarilla seguramente. Y yo le puse hasta mero enfrente, por si veía yo que descubrían la caja de zapatos, era el primero en bajar mi correo. Entonces, subieron. ¿Qué hubieras hecho de delito? Bueno, pero en fin, subieron, no pasó. Subieron, cuando menos un militar que recuerdo, y iba revisando toda la paquetería. Y cuando se iba acercando a mi caja de zapatos, estaba yo sudando, porque la apariencia de estudiante no se te quita con nada. Claro. ¿Verdad? Entonces, regresó el militar, no hizo absolutamente nada, y quiere decir que supervisó la caja de zapatos. Llego a Querétaro porque yo cada 8 días venía a Querétaro. Nomás de lunes a viernes México, sábado y domingo Querétaro. Como muchos estudiantes lo hacían. Pues es que te ahorrabas 2 días de comida. Traías tu ropa que te la lavaran, estabas con la familia y te regresabas. Entonces fui a comprar atole blanco al negocio de Doña Sara por allá por el 16 de septiembre. La casa de mis padres estaban allí en Gutiérrez Nájera. Agarré la camioneta que había comprado mi padre y ahí te voy con mi atole blanco y mi propaganda. No, pues en el mero centro, para que se den cuenta. Y ahí te voy a las calles del mero centro, como es Juárez, como es Madero. No, empecé por Juárez y Arteaga, ¿verdad? Y me vine recorriendo cuadra tras cuadra hasta llegar a la ribera del río. En la esquina. Lo que es universidad para la audiencia. Sí, lo que era Ribera del Río, en la esquina de Avenida Ribera del Río y Gutiérrez Nájera, ¿verdad? Un taxista se para, y lo voy a repetir tal como me gritó él a mí. No le quiero faltar el respeto al auditor. Pero dijo: muchacho pendejo, ahí vienen atrás de usted. Comillas. ¡Bórrale! No, sentí yo que se me caía todo. Dejé todo, agarré la camioneta y ahí te voy, nada más 2 cuadras para arriba, pues era el Gutiérrez Nájera, ¿verdad? Llegué temblando a la casa, estacioné la camioneta. Mi padre ni se la solía, como sucede con todos los padres de familia, que los últimos en saber lo que hacen los hijos son ellos. Así es. Entonces, ese momento de pegar la propaganda, un amigo me dijo, y sale un telegrama enviado por el secretario de Gobernación a todos los gobernadores: si ven a alguien alterando el orden público, deténganlo y denle un escarmiento. ¿Cuál hubiera sido mi escarmiento si este taxista no me hubiera advertido? No lo sé. Pues seguramente hubiera sido también una cárcel, ¿no? Y una calentada, o cuando menos una calentadita, como era muy usual. Alguien se atrevió a pensar más allá. Si hubieran desaparecido. Sí. O sea, estaban las cosas muy calientes. Sí, y cualquier acción temeraria como esta, ahora valorada con mi edad, dice uno, pues quién sabe qué me hubiera pasado. Lo que sí sé es que yo llegué y hasta me escondía abajo de las cobijas para que así ni me vieran, porque llegaban a entrar. Temblando, todo. Temblando. La consigna que tú acabas de decir era, desde el punto de vista del gobierno, era un movimiento desestabilizador
una conspiración comunistoide, en donde estaban pues todas las líneas, los leninistas, los trotskistas, en fin, ese es el otro ángulo, pero he aquí la crónica viva de un queretano que lo sintió en carne propia. Entonces, continúa por favor con esta crónica y esta documentación que haces favor de traerla, porque creo que este programa es único. Dado que esto al parecer también toca a la universidad, este programa de radio, y yo tenía la impresión que la Universidad Autónoma de Querétaro no había participado en el movimiento, pero me hicieron llegar este excelente libro llamado La Organización Estudiantil en la Universidad Autónoma de Querétaro, 1958-2016, entre las aulas y la política. Lo escriben Kevin Simón Delgado y Daniel Guzmán Cárdenas, y lo edita la Universidad Autónoma de Querétaro. Si lo mostramos a la cámara, ahí están los títulos. Adelante, por favor, Mario. En la página número 82 aparece orgullosamente para la universidad y con agradecimiento seguramente para todos mis compañeros politécnicos, la presencia de la Universidad Autónoma de Querétaro en el movimiento del 68. Si puedes leer un fragmento, Mario, por favor. Primera semana de agosto. Marchan del Jardín Obregón a la preparatoria, donde yo cursé un año ahí en la prepa. Yo estaba justamente en la preparatoria. Y los jóvenes se organizaron en apoyo a los compañeros politécnicos y el movimiento nacional. La Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Querétaro fue compañera de lucha en este movimiento del 68, para orgullo de ellos también. Bien, aquí está un libro altamente recomendable, ya lo tuve la oportunidad de leerlo, y les digo, pues yo estaba exactamente en la preparatoria, en ese tiempo estaba el 16 de septiembre, y vivimos de cerca, pero lo importante es tú que tuviste los dos ámbitos, el queretano y el estar directamente en la Ciudad de México, en el momento de los cocolazos, como dirían por ahí alguna gente. Ese sería el último punto de mi pequeña crónica. No, al contrario, está muy interesante. Espero que nos dé tiempo de seguir este desarrollo y que lleguemos a la conclusión que tú como participante tuviste. Adelante, por favor. Me bajé antier en la parada de Tlatelolco, y saliendo del metro se me queda viendo una persona de traje y de corbata, y me dice: ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Nos conocemos? Pues sí, Mario Quiroz Gatica de Querétaro. Soy abogado de la UNAM, no sé qué. Y nos venimos caminando para llegar hasta la plaza de las Tres Culturas. Y en el trayecto, una cuadra antes de llegar a donde está el edificio de Relaciones Exteriores, me dice: por poquito, y me tocan los cocolazos. O sea, no estuviste el 2 de octubre, ¿no? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Pues yo quedé con mi novia de vernos aquí en la plaza. Pero cuando yo llego, está en franco romance con otro sujeto. Me dio tanto coraje verla que opté por no volverla a ver y me retiré minutos antes de que empezara el 2 de octubre. El tiroteo. El edificio Chihuahua con los tiradores y algunos de los personajes que, dada la circunstancia, pues también estaban armados. Creo que de ahí se quedó una cierta respuesta nada comparable con la agresión. Ya en plan de broma, le digo: ¿sabes qué? Pues que debes la vida a la infiel. Bueno, esa infidelidad le salvó la vida seguramente. No, pero ya, él iba acompañado de otro amigo y dice: no, a quien le debes la vida es al novio del infiel. Bueno, como todo hay ángulos para ver las cosas. Adelante. Otra anécdota ya estando ahí, adelante, porque me despegué de ellos, traían una manta sobre un grupo guerrillero que todos ellos fallecieron, y quise ir a la explanada de ahí
donde están las escaleras, la explanada y después el edificio Chihuahua. Ujú. Y estaba yo ahí sentado leyendo el libro de Raúl Álvarez Garín, Ujú. La Estela de Tlatelolco, Ujú. que a mi parecer es uno de los libros más objetivos Ujú. de lo que fue el movimiento antes, durante y después de Raúl Álvarez Garín. Aquí está Honor también. a Raúl Álvarez Garín, que ya falleció. Ujú. Superar el tramo de Tlatelolco es una necesidad histórica para todos los mexicanos, para vivir y luchar sin amenaza para que no se repitan los hechos. Lo consigna aquí en la contraportada del libro de Raúl Álvarez Garín, La Estela de Tlatelolco. Y parece que traes por aquí algo señalado, Mario. Sí, me decía, estaba yo sentado leyendo en las entrañas de donde fue el movimiento. Y se me acerca una persona, chaparrita, gordita, y me dice, ahí donde está usted sentado, ahí estuve hace 50 años. Sí, señor, si quiere me hago un ladito para que usted me Sí, diga. es un lugar. No se pare, nomás se lo estoy diciendo. Me estaba comiendo un elote que compré allá atrás, como este que está aquí atrás vendiendo elotes, porque hubo comerciantes ambulantes ahí en la plaza. Y y salvé la vida, ¿sabe cómo? O sea, deseos de comunicar. Dice, ve usted esa alcantarilla, no alcantarilla, ve usted esa tapa que está ahí en la explanada. Sí, señor. Bueno, pues esa tapa corresponde a una cisterna. Y en esa cisterna nos metimos a la hora de que empezaron los fracasos. Nos metimos. Le pregunté, ¿habla usted en plural? Sí. ¿Cuántos? Éramos como 20. En una cisterna de cuánto por cuánto. Dice, cuando nos metimos, pero asustadísimos, porque esto era un caos. Sí. Había planas, había cemento, estaba en rehabilitación la cisterna. No tenía agua. Y le sirvió como refugio a 20 de ellos. Cuando me lo estaban narrando, sentía yo la emoción de chaparrito. Y de repente se apaga la luz. La poca luz que había alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, ahí en Tlatelolco. Después supimos que arriba de nosotros se estacionó el camión de bomberos. Bueno, pues eso también nos salvó. Y ya los militares no revisaron, porque revisaron todo el edificio Chihuahua y aledaños, obviamente. porque había francotiradores. Sí, efectivamente. Entonces, dice, se oscureció todo y todos nos quedamos calladitos. La pregunta lógica era, ¿y a qué hora salieron? ¿Cómo? Y que no se movió también. Dice, salimos a las 2 de la mañana. Sí, en la madrugada. Temblando. Ya no había nadie. Se retiró el camión de bomberos que llegó con el agua suficiente para borrar la sangre de ahí de la plaza, a pesar de que había llovido, porque yo le pregunté, ¿llovió ese día? Sí, llovió. Entonces todavía más agua para limpiar la sangre. Salvó la vida. Y este es el último punto que yo recuerdo. ¿Por qué no estuve el 2 de octubre, miércoles? Recordando que los fines de semana venía a Querétaro y me iba lunes a viernes. Yo llegué un lunes a México y me estaba bañando cuando sentí que temblaba. Vivía yo con un departamento de casa de asistencia y temblaba. Terminé de bañar y les pregunté, ¿sintieron el temblor? ¿Cuál temblor? Pues este que acaba de pasar. Ah, pero esto no es temblor. Es el paso de los tanques que van a tomar la unidad profesional de Zacatenco. Entonces estaba yo en México también cuando los tanques pasaron por Avenida Politécnico para llegar a la unidad profesional de Zacatenco. Y luego le dijimos al Chihuahua, que era nuestro abanderado, yo creo, ¿vamos? No, ¿cómo vamos ahí? Con los tanques. No, pues ya con los tanques ahí, y además ¿a qué vas? La toma de Zacatenco fue el 23 y 24 de septiembre. Quiere decir que me la aventé 23, 24, 25, 26 y 27 en México. Y seguramente, regresando a Querétaro, me iba yo a regresar el 1 y el 2, iba a estar yo el miércoles. Cuando le digo a mi abuelo, me regreso a México. Y me dice,
no hay dinero. Él era comerciante en el mercado Escobedo. Le dije, está bien ahorita, déjeme pasar con papá para ver si me da dinero. Y mi padre me dice, no hay dinero. Y si empiezan las clases, ya nos enteraremos. Gracias a mi padre y a mi abuelo, no me dieron dinero para regresar intencionalmente, obviamente, porque ya estaba la huelga, ya estaba el movimiento, ya estaba toda esa situación. ¿Sí? Entonces, me salvaron la vida. Eso fue lo que impidió que yo hubiera estado el miércoles 2 de octubre en Tlatelolco. Si no, seguramente hubieras estado. Pues no te digo que la semana anterior andaba yo todavía ahí de... pintando ahí. No, bardas, en la toma de Zacatenco. Porque yo vivía 3, 4 cuadras antes de que empezara la enorme zona de Zacatenco. Entonces, y Zacatenco no es lo que es ahora. Zacatenco ahora está llena de edificios. En aquel entonces era el edificio 1, el 2, el 4, máximo el 5 cuando terminé la carrera. Entonces me salvaron la vida. Y creo que muchos, por circunstancias como la de la infiel, ¿verdad? Fue circunstancial, como lo quieran ustedes ver, providencial, natural, como lo quieran ustedes ver o interpretar. El caso que nos estás narrando en esta crónica viva, el ingeniero Mario Quiroz Gatica, pues fue la experiencia de sus padres, ¿no? Regularmente, pues ahí está, lo que sea poquito, lo que sea, pero no podía faltar a clases. No hubo intencionalmente, aunque no te fueras allá a meter entre las patas de los caballos. Oye, Juan Álvaro, es que la semana del 23 y 24 de septiembre hubo un mitin en Tlatelolco. Sí, y estaba ahí el Consejo Nacional de Huelga, estaba todo en su apogeo. Entonces, sus temores. El mitin de Tlatelolco del 2 de octubre era uno más de los que teníamos frecuentemente. En esta ocasión, el 2, a pesar de que entre el Consejo Nacional de Huelga decía nunca esté todo el comité junto, pues esta ocasión sí estaban. Conclusión, yo desprendo de que en este evento hubo premeditación, alevosía y ventaja. Pero el mismo general García Barragán, en los documentos que le hizo llegar a su hijo Javier García Paniagua, y a su hijo, van y se los entregan a Julio Scherer. Y Julio Scherer, don Julio Scherer, junto con Carlos Monsiváis, elaboran el libro Partes de Guerra. Y allí el general, con todas sus letras, dice, fue una traición al ejército lo de Tlatelolco. Y para que haya traición, significa que son del mismo bando. En consecuencia, quienes dispararon a la tropa que iba entrando a la ciudadela, a la explanada de Tlatelolco, fueron disparos provenientes de las mismas armas del ejército. La Dirección Federal de Seguridad, el Estado Mayor Presidencial y el ejército. Don Marcelino efectivamente tenía un plan y él lo expresa en ese libro. Nadie sabía lo que yo iba a hacer, pero lo que desconocía el general era que otros estaban haciendo totalmente lo opuesto para generar un caos y fuego cruzado con las consecuencias que sean. Y si esto se enmarca en la sucesión presidencial del 70, lo único que estamos viendo es que nosotros caímos redonditos en este gran juego de intereses. Intereses políticos y ideológicos. La presidencia de la República Mexicana mueve todo. Bien podría haber dicho alguien, bien vale la sangre de los estudiantes. Una masacre. ¿Cuántos muertos? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero Eduardo Valle, alias el Búho, en su libro, dice, cuando trabajaba en la PGR, tuvo acceso a expedientes, y hizo una revisión y logró destacar como 65 muertos. Y hace poquito leí en La Jornada de una investigación de una persona muy interesada en esta y da como cifra 78 muertos. 31 desaparecidos.
180 heridos y 2,000 detenidos. Esas son las cifras aproximadas que nadie puede corroborar. Mario, nos indica producción que se nos terminó el tiempo, minuto y medio para tu conclusión y tu mensaje de un queretano que vivió esta jornada a 50 años, por favor. Yo terminaría en menos de un minuto honrando la memoria de aquellos que sacrificaron carrera profesional, familia, bienestar, quizá prosperidad, y mantuvieron el recuerdo de este movimiento que ahora está plenamente reconocido por la máxima autoridad como un presidente electo que fue a ofrecer un arreglo floral a Tlatelolco y estuvo con nuestros compañeros líderes del 68 por la mañana del 2 de octubre. Le arrancaron la promesa al licenciado Andrés Manuel y la dijo: nunca voy a utilizar la fuerza para reprimir movimientos sociales, no solamente de estudiantes. Esto es una enorme consecuencia del movimiento y honro la memoria de todos esos líderes, que muchos de ellos ya fallecieron, por permanecer con la memoria viva. Y dos, y último, felicito a los jóvenes, a los miles y miles de jóvenes que salieron el martes a expresar su voz. Pero no fue una voz suplicante, es una voz enérgica. Demandante, diría yo. Con derecho, y tienen derecho, que no se les robe su futuro. Bien, pues ya lo vieron, ya lo escucharon, una crónica viva de un queretano en el 2 de octubre de hace 50 años y de hace 2 días. Este es un programa especial. Le agradezco mucho al ingeniero Mario Girón Gatita, egresado de la ICIME, el glorioso Instituto Politécnico Nacional, que haya accedido a esta entrevista, y pues lo tendremos parte de nuestro staff y nuestra amistad y su preparación periodística aquí como parte importante de estos programas que gracias a usted se va acercando ya a su cuarto año. Muchísimas gracias y pues ya lo sabe, como siempre, si está comiendo